Bueno, buenas tardes chicos. Bueno, como el jueves no pudimos tener clases, yo me comprometí a grabarles la clase del jueves, así que, bueno, vamos a empezar con nuestra clase. Había quedado pendiente de la clase anterior, no pendiente, o sea, habíamos resuelto el punto de bienes de uso, pero después había notado de que habíamos tenido un, un error, un error en la parte de bienes de uso, y bueno, me había comprometido también a que les iba a aclarar cuál era el error que habíamos cometido y cómo quedaría bien resuelto la parte de bienes de uso del examen que vimos en la clase del martes. En la clase del martes habíamos resuelto el primer examen parcial del cuatrimestre pasado y bueno, habíamos llegado a resolver todo el examen, nada más que el punto de bienes de uso nos había quedado mal, una cuestión de corte en el tiempo que al momento de resolver no lo habíamos notado y no habíamos tenido en cuenta. Bien, para recordar, tener el examen, ¿sí? Todos lo tienen. Vamos a la parte de bienes de uso. Y acá, a ver, tenemos acá, bien, esto es toda la parte que ya habíamos resuelto. Vamos a la parte de bienes de uso, ¿sí? Bien, acá hay algo que tenemos que tener en cuenta. Y justamente lo que me hizo ver el error fue una de las preguntas que hizo una de las compañeras casi al finalizar la clase del martes. Lo siguiente, fíjense, tenemos la primera computadora, que es la que se da de baja, ¿sí? Un valor de origen de 2000, una depreciación acumulada al cierre de 800 y una depreciación del ejercicio de 400, un valor residual de 1200. Habíamos concluido de que le faltaba un periodo de amortización. Igual ese fue el error que cometimos al momento de resolver este punto. ¿Por qué? Porque el ejercicio va del 1 de abril de cada año al 31 de marzo del año siguiente, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una especie de, para que lo vean, una especie de línea del tiempo. A ver, ¿dónde podemos hacerlo? Ah, no. Mm, Vamos a hacerlo por acá, por el costadito. Bien. Digamos entonces que la empresa cierra su ejercicio el 31 de marzo del X2. 31 de marzo del X2. ¿Sí? Acá tenemos 4 del 2, 4 del X2, 5 del X2, 6 del X2, 7 del X2, 8 del X2, 9 del X2, 10 del X2, 11 del X2, 12 del X2, y tenemos 1 del X3, 1, 2 del X3 y 3 del X3. Entonces va, como dijimos, el ejercicio va de abril de cada año a el 31 de marzo del ejercicio siguiente, ¿sí? Entonces, veamos, 31 de marzo del 31 de marzo del X2, es el ejercicio que estamos cerrando, ¿sí?
La computadora FX 1.8, FX 1.8, ¿cuántos periodos de amortización va a tener? ¿Sí? Y está bien que tenga dos. ¿Sí? Nosotros hemos concluido de que faltaba un periodo más. ¿Sí? No, está bien que tenga dos periodos de amortización. ¿Por qué? Porque fue adquirida en mayo del X0. ¿Sí? Entonces, fue adquirida en, vamos a poner acá, a ver, 1 de marzo del X2. 31, bueno, vamos a poner acá, vamos a poner así, computadora X 1.8. ¿Sí? Ya, de alta es el primero de mayo del X0. ¿Sí? Entonces, el 31 de marzo del X1 va a tener 400 de amortización. ¿Sí? El 31 de marzo del X2, vamos a poner acá, borramos esto, va a tener otros 400 pesos de amortización. ¿Sí? ¿Se entienden? Es año de alta. Entonces, lo compramos en el año X0. Está bien, pero lo compramos en mayo del X0. Entonces, cuando finaliza el ejercicio siguiente al de su adquisición, va a tener un periodo de amortización. Cuando cerramos el próximo ejercicio, que es el que estamos cerrando y auditando, va a tener otro periodo de amortización. ¿Sí? Por lo tanto, va a tener una amortización acumulada de 800, tal cual dice el cuadro. Vamos con la computadora FX 2.0, creo que era. Sí, 2.0. Fue adquirida el 15 de octubre del X1. 15 de octubre del X1. 31 de marzo, 31 de marzo del X1, no tiene ningún periodo porque fue adquirida después. ¿Sí? Cuando cierra el siguiente ejercicio, que es el que estamos auditando, 31 de marzo del X2, sí va a tener un periodo de amortización de 1000 y una amortización acumulada de 1000. ¿Sí? Lo que corrobora, de cierta manera, los datos que nosotros en principio habíamos considerado que eran erróneos cuando vimos la clase del martes. Bien. Dicho esto, ¿cómo nos van a quedar los asientos? El primer asiento va a ser similar. ¿Sí? Vamos a dar de baja la amortización que tienen las dos computadoras. Vamos a dar de baja toda la amortización acumulada. Sacamos la amortización de ejercicio y el resto área. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Entonces, la amortización acumulada, ¿cuál es? 1800. ¿Sí? Evitamos sacarlo. Sacamos la amortización del ejercicio. ¿Cuál es la amortización del ejercicio? 1400. ¿Sí? Si la acumulada son 1800 y la del ejercicio son 1400, los 400 restantes corresponden a área, que es la amortización que tenía el ejercicio, tenía la computadora FX 1.8 en el año X1. ¿Sí? Bien. Noten que acá dimos de baja por 1800. ¿Sí? Es decir, 1000 de la computadora FX2 y 800
de la computadora X, FX 1.8. ¿Sí? Entonces, dámosle baja a todo. ¿Sí? Para hacer luego el asiento correcto de las amortizaciones. ¿Por qué? Porque la empresa cometió el error de, de amortizar la computadora FX 1.8 por el periodo X2, lo cual no corresponde. ¿Por qué no corresponde? Porque en el planteo dice que en el año X2 la computadora FX 1.8 se da de baja. Y el método de amortización, según surge del planteo, es año de alta y no de baja. Por lo tanto, en el año X2, la computadora FX 1.8 no va a tener amortización. ¿Está? Bien. Entonces, la amortización del periodo anterior, tarea, esta del año X1, la amortización de la computadora FX 2.0, esta que sí va a tener amortización, porque sigue formando parte del patrimonio de la empresa, a las amortizaciones acumuladas. ¿Sí? Entonces, este es el asiento correcto de las amortizaciones, ya sin considerar la amortización del periodo X2 de la computadora FX 1.8. Bien. Luego, habíamos hecho el asiento correspondiente a la reversión. Recuerdan que la empresa, cuando vendió la computadora, según el planteo, había hecho este asiento. ¿Sí? Baja a computadoras 1500. Hemos concluido de que estaba mal este asiento. ¿Sí? Porque cuando uno vende un bien de uso, cuando lo saca del activo de la empresa, lo debe sacar por su valor de origen, también debe sacar las amortizaciones acumuladas correspondientes. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Damos vuelta a este asiento. ¿Sí? Hacemos computadora, caja por 1500. ¿Ah? Es lo que hicimos acá. ¿Ah? Bien, registramos el asiento de venta como corresponde. Tenemos caja, tenemos la amortización acumulada, que es solamente 400, solamente la amortización del periodo X1. Determinamos el valor de venta, 1500, su valor de, el valor de venta, le sacamos el IVA, y el valor neto de venta es de 1239,67. Lo comparamos con el valor residual. ¿Cuál es el valor residual de la computadora FX 1.8? 1000 menos 400. ¿Sí? 1400. 1600, perdón. Eso nos da un resultado negativo, que el valor de venta neto de IVA termina siendo inferior al valor contable de la computadora. ¿Sí? Nos da un resultado negativo de 160,33. ¿Está? Bien. De esa manera, determinamos también el IVA de la venta. 1500 menos valor contado neto de IVA de la computadora. 1500 precio con IVA menos 1239,67 precio sin IVA. Eso nos da el IVA de la operación. Entonces, resultado negativo, se debita 360,33 a computadora por su valor de origen y a IVA débito fiscal por el IVA determinado de esta. ¿Sí? Bien. Vamos entonces con los mayores. ¿Cómo nos quedan entonces los mayores de los bienes de uso? La computadora FX 1.8 y 2.0. La 1.8 se dio de baja. ¿Sí? Teníamos la 1.8, la 2.0. La empresa había dado de baja 1500, ¿sí? Con el asiento ese que estaba mal, quedó en 5500.
Cuando revertimos el asiento de venta mal que hizo la empresa, volvemos a dar de alta computadoras. Acá, 1500. Con el asiento de baja, tenemos 2000 en el haber. Nos queda 5000 en el mayor de computadoras. Con el de amortización acumulada lo mismo. Teníamos 1800. Cuando damos de baja todas las amortizaciones, nos queda 1800 en el debe. ¿Sí? Luego, cuando registramos las amortizaciones correctamente, nos quedan 1400 en el haber. ¿Sí? Cuando damos de baja la FX 1.8, en el debe nos quedan 400 de amortización acumulada. Por lo tanto, el saldo de la cuenta amortización acumulada es de 1000. Entonces, nuestros bienes de uso quedan computadoras, 5000, según dice acá, amortizaciones acumuladas, menos 1000, que es la regularizadora, el saldo neto del rubro termina siendo 4000. Este 4000 es el saldo ajustado, comparado con el saldo anterior, nos da un ajuste de 300 pesos. Entonces, de esa manera queda resuelta la parte de bienes de uso. ¿Tá? Básicamente, ¿qué error habíamos cometido acá, en estos dos primeros asientos? ¿Sí? Al cometer un error en estos dos primeros asientos, luego cuando determinamos el resultado de la venta también nos quedó mal. ¿Sí? Por eso lo volvimos a hacer y lo volvimos a explicar. Repito, repito, y quiero insistir mucho en esto. Todos, todos los que vean este ejercicio y les quede alguna duda, por favor, escríbanme, mándenme un mensajito. Todo lo que no entiendan, por favor, traten de sacarse la duda antes del examen. ¿Sí? Por favor. Bien. De todas maneras, les pido disculpas porque eh, esto de corregir un punto de un ejercicio que ya vimos no es lo habitual. Y tampoco está bueno que suceda porque muchos por ahí se marean. La idea es que cuando vean esta clase, analicen detenidamente el ejercicio, ¿sí? Traten de entenderlo y si no lo entienden, me preguntan. ¿Ah? Bien. Entonces, aclarado el punto del ejercicio anterior, vamos al ejercicio de la clase de hoy. En algunas cuestiones vamos a avanzar bastante rápido porque hay algunos puntos que son muy similares. El que vamos a resolver hoy es el examen libre, el 10 de agosto, el 10 de agosto del 2020. Este fue un examen de mesa especial. Van a ver cuando vayamos resolviendo el ejercicio que es bastante similar al primer parcial, es decir, los profesores este examen lo adaptaron para el primer parcial. ¿Sí? Lo único que le sacaron de acá, de este examen, la parte de deudas comerciales y dejaron el resto de los rubros. ¿Sí? ¿Por qué? En el primer parcial no entra la parte de deudas comerciales. ¿Ah? Bien, dice, examen libre del 10 de agosto, empresa copiando SRL, elementos proporcionados. Usted está auditando los estados contables de copiando SRL al 3112 del X3. La empresa brinda servicios de fotocopiado, alquilando un local con todo el mobiliario de instalaciones. Sobre los distintos rubros del balance, usted obtiene los siguientes datos. Estos por ventas. Un cliente copiando SRL no segregó los componentes financieros implícitos en las cuentas a cobrar, únicas que las contienen en sus estados contables, siendo los elementos de juicio que usted pudo obtener los siguientes. El saldo del rubro créditos por ventas es el siguiente. Deudores por ventas, 400. Deudores morosos, 480. Y la previsión para deudores incobrables, 800, estando como regularizadora. Total, 2.680. Las condiciones de la venta son, se otorga el siguiente descuento al momento del pago. Hasta 30 días, 20% de descuento. Fíjense que el descuento es al momento del pago. ¿Sí? Hemos dicho cuál es la diferencia entre que el descuento se practica al momento de la venta y que el descuento se practica al momento de la cobranza. ¿Sí? Son distintos. Bien. El saldo de deudores por ventas al cierre corresponde a las ventas del último mes del ejercicio.
La previsión para deudores incobrables cuyos saldos de 800 fue constituida en el ejercicio cerrado el 31/12 del X2. La misma correspondía al 100% de la deuda que mantenía el cliente JJ con la firma. Como consecuencia de las acciones judiciales iniciadas en el presente año, se cobró el 40% del saldo. Todas las cobranzas fueron registradas según su ayudante. El resto se considera incobrable según informe presentado por los abogados. Al mismo tiempo, en dicho informe se nos comunica que el principal cliente de Copiando SRL, cuya deuda ascendía al cierre del ejercicio X3 a 1.200 pesos, se ha presentado en concurso preventivo, siendo muy dificultosas las posibilidades de cobro. Bienes de cambio. El saldo del balance es de 847 y está compuesto por insumos, papelería. Usted obtiene la siguiente información sobre el rubro. Si observan detenidamente, esta parte del planteo es exactamente igual al punto que vimos de bienes de cambio del primer parcial. Es copiado y pegado, hasta los mismos números. ¿Sí? De hecho, incluso la última también tiene la misma observación. Usted verificó la existencia con resultados satisfactorios, salvo que observó que el papel escrito en el ítem D no está en condiciones de ser utilizado por haberse mojado completamente. ¿Sí? O sea que vamos a tener que dar de baja también estas 5 resmas de papel doble oficio. Corte de las compras, operaciones alrededor del cierre. Tenemos 3 compras con el número de factura, el precio unitario por la resma, el importe total de la factura, cuándo se recibió y cuándo se registró. ¿Sí? Todas las compras se realizan en condición origen, el mismo proveedor, y se calcula el costo por diferencia de inventario. ¿Sí? Recuerden que cuando la condición es destino, columnas vamos a comparar la fecha de factura remito con la fecha de registración. ¿Sí? La fecha de recepción, ¿para qué sirve? Para determinar si la mercadería correspondiente a cada operación fue contada o no. Es decir, si está incluida en la existencia final o no. ¿Sí? Bien. Claro esto porque por ahí muchos me consultaron, eh, en el transcurso de la semana muchos chicos por ahí me consultaron, no entendían qué tenía que ver la fecha de la recepción. Decían, si la condición es origen, tiene que ver la recepción. Sí, a ver, recuerden que cuando hacemos el corte de las compras, hay que analizar dos cosas. Primero, si es una compra del periodo. Eso, como acabamos de decir, la condición es origen, se va a comparar la fecha de factura remito con la fecha de registración. ¿Sí? Si la fecha de factura remito es del 24/12 del X3, debe registrarse en el mismo ejercicio. No hace falta que sea el mismo día, sí dentro del mismo ejercicio. ¿Tá? Ahora, la fecha de recepción, ¿para qué la tenemos en cuenta? Para saber si esa mercadería del remito de la factura 220 fue incluida en la existencia final. Es decir, si fue contada. Para saber si fue contada, tenemos que saber si llegó a la empresa antes del cierre, antes que se practique el inventario. ¿Sí? Como vemos en esta primera compra, llegó el 24/12, antes de la fecha de cierre. Por lo tanto, la compra está bien registrada y el inventario también es correcto porque está incluida en la existencia final al haber llegado antes de la fecha de cierre. Bien. Respecto al rubro bienes de uso, obtienen los siguientes datos: listado de bienes al 31/12 del X3, proporcionado por la empresa. Tenemos una fotocopiadora X98 con un valor de origen de 2.000, una depreciación acumulada al cierre de 1.200 y una depreciación del ejercicio de 400, un valor residual de 800. Fotocopiadora X2000 fue adquirida en en julio del X3, tiene 5.000 de valor de origen, una sola amortización. La amortización del ejercicio es del mismo monto y un valor residual de 4.000. Un total de 4.800 de valor residual con un valor de origen de 7.000. La empresa amortiza los bienes de uso en 5 años y se deprecia año de alta y no de baja. Los saldos contables, según balance y el balance, según mayor, perdón, y balance de saldo, del rubro de bienes de uso, cuentas relacionadas son los siguientes. Teníamos 5.500 como valor de origen y las depreciaciones acumuladas de 2.200, tal cual dice el cuadro. En el estado de resultados, la depreciación del ejercicio es de 1.400.
El mayor de la cuenta fotocopiadoras, valor de origen, es el siguiente. Y acá pasa exactamente lo mismo que en el ejercicio que vimos recién del primer parcial. ¿Sí? La empresa, ¿qué hace? Vende una de las dos fotocopiadoras que tiene. Nada más que cuando lo da de baja por su precio de compra, no, por su precio de venta. ¿Sí? Teníamos 2.000, se compró la otra fotocopiadora a 5.000, y acá dice venta de la FX 98 1500.1. Nos manda acá. Dice, usted verificó el siguiente asiento efectuado por la empresa y la empresa, para dar de baja la fotocopiadora, registró la venta de la siguiente manera. Baja a fotocopiadora por el precio de compra, perdón, de venta. Se agrega a este examen las cuentas por pagar. Según el balance de saldo, las cuentas involucradas son documentos a pagar e intereses negativos a devengar, ambas provenientes de la operación de compra de la fotocopiadora X2000. Salvo la operación de compra de la fotocopiadora, le proporcionan los siguientes datos. Tenemos dos deudas. Acá dice documentos, así que se entiende que son documentos a pagar. ¿Sí? Tenemos el importe del capital, 2.500. Tenemos las fechas, los días hasta el vencimiento del documento, cuánto es el interés mensual y cuánto es el interés al finalizar el plazo. ¿Sí? El importe de los documentos acá, de 2.883,33, es el valor del documento. ¿A qué fecha? Al 15 del 10 del X3. ¿Sí? Lo mismo con este. Este es el valor, vamos a decir el valor inicial, y este es el valor final de los documentos. ¿Ah? Total de activos de 8.600, los créditos por reventa 2.200, el patrimonio neto al 31/12 del X3 asciende a 5.220 y el resultado del ejercicio es de 1.250 pesos, que es una ganancia. Tenemos que cobrar todo lo que hicimos también para el primer parcial y nos da otra vez el mismo cuadrito con los saldos de caja sin ajustar, los saldos ajustados que vamos a tener que completar. Fíjense que acá dice, agrega este punto, que en el primer parcial no teníamos, y se mencione cuál sería su opinión si la empresa no acepta registrar los ajustes que usted propone, considerando significativo un 5% o más del patrimonio neto. Obviamente esta parte no la vamos a resolver. ¿Por qué? Porque es tema correspondiente al segundo parcial. ¿Está? Bien, empecemos entonces. Vamos a ver. Vamos a cerrar esta circulista. Tenemos entonces, vamos a arrancar por deudores por ventas. Dice, me dice que no están segregados los componentes financieros implícitos, ¿sí?, de las cuentas a cobrar, únicas que los contienen en sus estados contables. Tiene los elementos de juicio que usted pudo obtener los siguientes: el saldo de deudores por ventas, deudores morosos, la previsión y el total. ¿Qué me está diciendo el planteo? De que no están segregados los componentes implícitos. ¿Ah? Vamos a sacar entonces. De las condiciones de venta de la empresa son, se otorga el siguiente descuento al momento del pago, 20% de descuento. ¿Sí? Este sería el componente implícito que hay que segregar. ¿Tá? Entonces, ventas a intereses positivos a venga.
¿Cuánto? 600. ¿Sí? ¿De dónde sale este 600? Pues por ventas, saldos de 3.000 por 20%. Es igual a 600. De ahí sale el valor. ¿Qué estamos haciendo? Agregando los componentes financieros incluidos en los saldos. Eso es lo que me dice el planteo, que el saldo de deudores por ventas tiene incluido intereses. ¿Sí? Bien. Ahora, y seguramente van a tener alguna duda respecto de contabilidad. ¿Sí? Si los intereses están incluidos en los deudores por ventas, ¿por qué no sacamos, no, por qué no debitamos, por qué no incluimos deudores por ventas en el asiento? Recuerden, intereses positivos a devengar es una cuenta regularizadora de los deudores por ventas. Entonces, si estamos acreditando intereses positivos a devengar, ¿qué estamos haciendo? Estamos reduciendo el valor de qué cuenta, los deudores por ventas. ¿Sí? Al acreditar esta cuenta, estamos reduciendo el valor del saldo de la cuenta deudores por ventas. Bien, entonces esto es para segregar el componente financiero incluido en el saldo de deudores por ventas. ¿Ah? Bien, bien. Sigue diciendo el ejercicio. El saldo de deudores por ventas al cierre corresponde a las ventas del último mes del ejercicio. La previsión para deudores incobrables, que acá dice que es de 800, ¿sí? Mm, constituida en el ejercicio X2, ¿sí? Es decir, en el ejercicio anterior. La misma correspondía al 100% de la deuda que mantenía el cliente JJ con la firma. Eh, como consecuencia de las acciones judiciales iniciadas en el presente año, se cobró el 40% del saldo. Todas las cobranzas fueron registradas según su ayudante. El resto se considera incobrable según un informe presentado por los abogados. Asimismo, en dicho informe se nos comunica que el principal cliente de Copiando SRL, cuya deuda al cierre del ejercicio X3 ascendía a 1.200, se ha presentado en concurso preventivo, siendo muy dificultosas las posibilidades de cobro. Entonces, primero, vamos a traducir un poquito esto. Esta previsión, esta previsión para deudores incobrables, la empresa la había constituido en el ejercicio X2. ¿Sí? ¿Por qué deudor? Por, perdón, ejercicio X2, el 100% de la deuda. ¿Sí? Es decir, toda la deuda. Acá dice que era de 800. ¿Ah? ¿Qué pasa? Como la empresa le inició juicio a este cliente, parte de esa deuda fue cobrada. ¿Sí? Parte de esa deuda fue cobrada. Y acá, la misma correspondía a la deuda que mantenía el cliente JJ con la firma. Como consecuencia de las acciones judiciales iniciadas en el presente año, se cobró el 40% del saldo. ¿Sí? La cobranza ya está registrada. El resto se considera incobrable. ¿Ah? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revertir la previsión. Vamos a tener que revertir la previsión para
deudores incobrables a área, por un lado, ¿sí? Y a deudores morosos, ¿sí? Bien, ¿cuánto era la previsión? De 800, ¿sí? 800 por 0,40, que es lo que se cobró, 320. ¿Cuál es la diferencia? 480, exactamente el monto de los deudores morosos. ¿Sí? ¿Se entiende? Recuerden, vamos de vuelta. La previsión se mantenía por el cliente JJ. La empresa había mandado al cliente JJ, había reclasificado, había hecho deudores morosos a deudores por venta por 800 en el ejercicio anterior, ¿sí? Y a la vez hizo la previsión deudores incobrables a previsión para deudores incobrables por 800. ¿Ah? Eso hizo en el ejercicio anterior. Ahora, debido a las acciones judiciales que se iniciaron, parte de esa deuda, parte de esos 800 pesos, el 40% me dice el planteo, fue cobrado. ¿Sí? Entonces hay que revertir la previsión de esa diferencia. ¿Sí? Es esta partecita. Deudores incobrables, área. ¿Y por qué damos de baja deudores morosos? Porque el planteo así lo dicen. Dicen, el resto se considera incobrable según informe presentado por los abogados. Es decir, no lo vamos a cobrar más. Por lo tanto, también damos de baja ese crédito que estaba en la cuenta de deudores morosos. ¿Se entiende? Bien. Bueno, yo ahora estoy grabando la clase, es decir, estoy prácticamente hablando solo conmigo mismo, así que cuando digo se entiende es simplemente una cuestión de costumbre. ¿Sí? Bueno, bien. Pedimos de baja entonces esa previsión. Primero, estaba sobreestimada. Segundo, damos de baja el crédito incluido en deudores morosos porque el planteo me dice que no lo vamos a cobrar más. ¿Sí? Más dice con respecto a las previsiones. Asimismo, en dicho informe se nos comunica que el principal cliente de Copendo SRL, ya deuda ascendía al cierre del X3 a 1.200 pesos, se ha presentado en concurso preventivo, siendo muy dificultosas las posibilidades de cobro. ¿Sí? Entonces, hay que constituir una previsión para este cliente. ¿Sí? Bueno, esto vamos a aclarar acá, es para revertir la previsión por la parte que se cobró sobre estimación, sobre estimación y damos, ¿no? Damos de baja el crédito, lo que resta, ya, según el planteo, no podrá cobrarse. Mm, Cobrarse. Como dijimos, por copiando SRL hay que constituir una previsión. ¿Sí? Deudores incobrables a previsión a deudores incobrables. Incobrables. Y acá, fíjense que es 960. ¿Sí? ¿Por qué? Esto puede llegar a confundir porque el planteo no es del todo claro. Pero, ¿qué dice el planteo? En el saldo de los deudores por ventas
no está segregado el componente financiero, ¿sí? Quiere decir que si el saldo del cliente era 1.200, están incluidos dentro de esos 1.200 el componente financiero, este 20% de descuento, ¿sí? Entonces, el saldo neto de los clientes, de este cliente copiando SRL, va a ser 1.200 menos ese 20% del componente financiero, ¿sí? Entonces, el saldo neto que este cliente dejaría de pagarme por estar en concurso preventivo sería de 960. ¿Sí? Esto es el cliente copiando SRL está en concurso preventivo. Ah, bien. Mm, Seguimos. Seguimos ahora la parte de bienes de cambio. Esta parte de bienes de cambio es muy, no es que muy, es igual a la otra parte, a esta misma parte, pero en el examen que vimos. Es hasta los mismos números. Tenemos 50 resmas de papel A4, con 20 el costo de reposición, total 160. 50, 120 resmas de papel oficio, con 80, 546, 8 pesos resma, 15 resmas de papel para planos y 5 resmas de papel doble oficio a 4,20, suma un total de 21. En total 877. Sin embargo, dice el planteo que el saldo según balance de los bienes de cambio es de 847. Vamos a ver. Según la empresa, entonces, acá tenemos 160, 60, 546, 120 y 21. Queda un total de 847. Está mal sumado. Vamos a ver si están bien los saldos. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos haciendo la prueba matemática, ¿recuerdan? Vamos a ver. 50 resmas por 3,20. Ese está bien. 120 resmas por 3,80. 456. ¿Vieron? Ya tenemos un error. Después tenemos 15 resmas por 8. 120. Está bien. Y 5 resmas por 4,20. 21. Monto correcto. Entonces, aplicando la prueba matemática, es de 757, no de 847 como figura según el balance de la empresa. ¿Está? Entonces, hay que disminuir, producto de esta prueba matemática, hay que disminuir el valor de nuestra mercadería, llevarlo de 8,47 a 7,57. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Tenemos menos esto, 90 pesos. Entonces acá tenemos TMB, la mercadería, por 90 pesos. Después, la prueba matemática, hay que sacar 90 pesos del valor del saldo de mercaderías, producto de que al hacer la prueba matemática vemos que estaban mal valuadas. ¿No? Bien. Vamos ahora a la parte del corte. Tenemos 4 compras. Primera compra. Como leímos, todas son en condición origen. Por lo tanto, la fecha de la compra es esta, la fecha de la factura remito. Primer compra, 24 del 12 del X3, la empresa la registró el 24 del 12 del X3. La compra, repito, la compra está bien. Ahora hay que analizar lo otro.
Si esto es una compra del periodo, esta mercadería debe estar incluida en la existencia final. Debe haberse contado. Para saber si fue contado, miramos la fecha de recepción. Llegó el 24 del 12, antes del cierre, por lo tanto se presume contada. ¿Sí? Vamos con la otra. 28/12 es la fecha de la factura remito y la empresa la registró en el periodo siguiente. ¿Ah? Entonces la compra está mal. Primer análisis. Segundo análisis. Si esto es una compra del periodo, esta mercadería al cierre debe formar parte de la existencia final, debe contarse. ¿Sí? ¿Fue contada? Sí, fue contada porque llegó el día 29. Entonces, la empresa emitió registrar la compra, porque la registró en el periodo siguiente, sin embargo, sí la contó, porque llegó antes del cierre. ¿Sí? Entonces, el inventario está bien, la compra está mal. CMB, IVA, crédito fiscal, a proveedores, dice sin, 91,96. 91,96. ¿Sí? Tenemos el IVA, esto menos esto. Ah, pues la factura remito número 32, compra emitida. Recuento, acá, acá, recuento, ok. Recuento ok quiere decir que está contada. ¿Sí? La razón por la que usamos CMB y no mercadería. Bien, vamos con la segunda, la última, perdón. Factura 240. Es una compra también del periodo, porque la fecha de la factura de remito es 30 del 12. La empresa otra vez registró la compra en el periodo siguiente. La compra está mal. ¿Sí? Vamos con el otro análisis. Si esto es una compra del periodo por la fecha de factura de remito, esta mercadería debe estar incluida en la existencia final. Debe estar contada. ¿Cuándo llegó la mercadería? El 2 del 1 del X4. Por lo tanto, no está contada. ¿Sí? Hay que contarla. ¿Cómo se cuenta mercadería? Debitando la cuenta mercadería. Entonces, es un asiento exactamente igual que el anterior, nada más que al no haberse contado, debemos debitar mercadería y no CMB. Tenemos entonces mercadería, IVA, crédito fiscal a proveedores, 51,43. Sacamos el IVA, acá está. Esto es el remito factura, número 40, compra y recuento omitido. ¿Ah? Bien. Acá, y recuérdenlo siempre, háganlo de la forma que ustedes quieran o que mejor lo entiendan. Pero siempre que ustedes estén haciendo el corte de las compras o el corte de las ventas, ¿sí? Y tengan un asiento donde debiten o acrediten mercadería, traten de anotarse al costadito las unidades, ¿sí? Es importante porque como dijimos en otras clases, el saldo contable de la cuenta mercaderías debe ser igual a ¿qué? A la cantidad física y real al cierre de las mercaderías por su respectivo costo. ¿Tá? Repito, cuando estén haciendo el corte de compras y ventas, ahí anótense.
siempre que debiten o acrediten mercadería. ¿Sí? Acreditamos mercadería, pero acá no estábamos haciendo el corte de compras ni de ventas. Acá es simplemente por una prueba matemática. Por eso que no anoté nada acá. ¿Sí? Acá sí estamos haciendo el corte de compras. Acá sí estamos incluyendo mercadería en nuestra existencia final. ¿Sí? ¿Cuántas unidades? 5 resmas. ¿Sí? ¿Cómo sé que son 5 resmas? Porque tengo 51,43, el importe total de la factura, la divido por 10,29. ¿Sí? Si ustedes lo hacen, tenemos, vamos a hacer acá. Acá 51,23 dividido 10,29. ¿Sí? Esto da 51,23 dividido 10,29. ¿Sí? Justo, pero redondeando son 5 resmas. De esa manera llegamos a la conclusión de que estamos hablando de 5 resmas. ¿Sí? El precio de las 5 resmas es de 10,29 que incluye IVA. Sacando el IVA tenemos que el precio de contado, ¿sí?, es de 8,50. El precio de contado, el precio de la última compra. Bien, seguimos. Hicimos el corte entonces de las compras. Ya empieza la parte de bienes de uso. Falta hacer en la parte de bienes de cambio. Fíjense que si le prestan atención es muy similar a lo que vimos en el examen anterior. ¿Respecto a qué? Con respecto a que los bienes de cambio, no sé si lo tengo acá, mm, no sé dónde lo tengo, pero ¿qué pasa? Tengo que controlar ahora que las cantidades estén bien. ¿Sí? Las cantidades van a estar bien, salvo cuál, salvo eh, esta, fíjense, el ítem C, ¿sí? Son las únicas mercaderías que al cierre no estaban contadas, porque llegó después. ¿Sí? ¿Qué pasa? Estas mercaderías, última compra, nos da la siguiente información. El precio de la última compra, por lo tanto, nuestro costo de reposición es de 8,50. ¿Ah? 8,50. Ítem C estaba evaluado a ¿cuánto? Ítem C estaba evaluado a 8. ¿Sí? Por lo tanto, este 8 pasa a convertirse en costo histórico. Y el nuevo costo de reposición de las resmas de papel para planos es de 8,50. ¿Sí? Entonces, estas 15 resmas están evaluadas a 8, ahora hay que evaluarlas a 8,50, que es su nuevo costo de reposición. ¿Tá? Entonces, 8,50, vamos a tener 15 resmas por 8,50. ¿Sí? Entonces vamos a tener que corregir la evaluación de estas 15 resmas. Vamos a tener que llevarlas de 120 a 127. ¿Sí? Es decir, tenemos que aumentar el valor de nuestras mercaderías en 7,50. ¿Ah? Vamos a tener entonces mercadería a MB por 7,50. ¿Sí? Pues, dividido
que el nuevo costo de reposición es de 8,50 según última compra. Ajustamos las 15 en stock. ¿Sí? Ahora, por si se están preguntando y dicen, ¿por qué corregimos el valor de la mercadería acá? ¿Entienden? Porque el nuevo costo de reposición es 8,50. ¿Por qué no hicimos el mismo análisis con este asiento? Porque no me afecta a mercaderías. ¿Sí? No me afecta a mercaderías. Entonces no me afecta el saldo de los bienes de cambio. Por eso que acá sí analizamos el nuevo costo de reposición, y acá no. ¿Se entiende? Bien. Más nos falta. Nos falta dar de baja ítem B. Estas 5 resmas. Que el planteo dice que no se pueden utilizar porque se mojaron. Están inservibles. Hay que dar de baja. Entonces ahí vamos a tener, yo diciendo con los profesores en este asiento, pero para mí acá es de reporté. Ellos hacen CMB a mercadería 21. ¿Sí? A dar de baja las 5 resmas de papel doble oficio. Que están mojadas, inservibles. Inservibles. Bien. Seguimos. Nos vamos ahora a la parte de bienes de uso. Dice, tiene los siguientes datos. El listado de bienes de uso al 31/12 del X3, proporcionado por la empresa. Ya habíamos analizado, fíjense que acá es más sencillo, porque acá la fecha de cierre es no es que es más sencillo, pero por ahí no hay que estar tan atento como en el primer parcial. Estar atento a qué, a de qué mes a qué mes va el ejercicio. Acá coincide con el año calendario. ¿Sí? Acá cierra el ejercicio cuando, el 31/12 del X3. Entonces, la computadora fue adquirida en el X1. Tiene cuántos periodos de amortización. Es 2001, X1, X2 y X3. Lo cual sabemos que está mal. ¿Por qué? Porque es año de alta y no de baja. Esta se está dando de baja. Por lo tanto, esta fotocopiadora X8 no va a tener un periodo de amortización por el año X3. ¿Sí? Eso ya lo sabemos. ¿Ah? Esta se adquirió en el X3, es solamente un periodo de amortización, 1000. Esto está perfecto. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, después tenemos el valor de origen según la empresa, la depreciación acumulada. Vemos cómo está compuesto el saldo de valor de origen. Pudimos observar que se dio de baja por 1500, que no es el valor de origen de la fotocopiadora X98, sino que es el precio de venta de la X98. Por lo tanto, vamos a tener que corregir también este asiento de ventas que hizo mal la empresa. Si observan, es bastante similar al ejercicio de bienes de uso que vimos en primer parcial. Bien. Entonces, vamos a... Lo que yo sugiero es dar de baja todo. Vamos a necesitar acá. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el ejercicio anterior.
Vamos a dar de baja todas las amortizaciones, puedes calcularlas correctamente, ¿sí? Porque sabemos que ya hay un error, producto de que la amortización de la fotocopiadora X98 no corresponde, ¿sí? Acá pueden hacer dos cosas. Eh, Pueden corregir solo la del ejercicio, corregir todo, ¿sí? Acá el error va a estar en la amortización del ejercicio. ¿Cuál? Estos 400 no tienen que estar, ¿sí? Entonces, vamos a hacer amortización acumulada de fotocopiadoras a amortización de fotocopiadoras y a área. La amortización acumulada es de 2200, la del ejercicio es 1400, ya va a ser menos este, ¿sí? Hicimos entonces la amortización que hizo mal la empresa, ¿tá? Vamos a tener que agregar acá opción. Registrar las amortizaciones correctamente, ¿sí? Ahora, vamos a ver cuáles son las amortizaciones correctas, ¿sí? Amortización fotocopiadora. ¿Cuánto es? Solamente, ¿cuál? La amortización de la X2000. Es la única que va a tener amortización en el ejercicio, ¿sí? 1000, ¿sí? ¿Cuál es la amortización de la amortización acumulada? Acumulada de fotocopiadoras. Fotocopiadoras al cierre. ¿Cuál va a ser? A ver, para que lo vean, vamos a hacer acá. Fotocopiadora y 98 y un valor de origen de 2000 por el periodo en el X1. El periodo X1 tenía 400. El periodo X2 tenía otros 400. El periodo X3 no corresponde. ¿Sí? No corresponde. ¿Por qué? Porque es el año que se da de baja. ¿Ah? Vamos con la otra. Fotocopiadora X2000. Un valor de origen de ¿cuánto? 5000. No fue adquirida en el X3. Entonces en el X3 tiene una amortización de 1000. Ah, correcto. Entonces, las amortizaciones acumuladas, ¿cuánto es? 400 más 400 más 1000, ¿sí? 1800. ¿Ah? Entonces, el área, ¿cuánto es? 800, ¿sí? Es decir, solamente estos dos. ¿Ah? Esto
dejamos correctamente valuadas las amortizaciones acumuladas. ¿Tá? Fíjense que la diferencia, ¿cuál es? 400, solamente 400. ¿Por qué? Porque el error de la empresa fue amortizar la fotocopiadora X98 por el año X3. Es el año que se da de baja y no corresponde hacerlo. ¿Ah? Bien. Ahora, vamos a, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a corregir. Fíjense que esto es muy similar a lo que hicimos en el primer parcial también. ¿Por qué? Acá vamos a dar de baja, o vamos a anular en realidad, el asiento que hizo mal la empresa al vender la la X98, la fotocopiadora X98. ¿Sí? Entonces hacemos fotocopiadora, caja por 1500. ¿Sí? Mm, Por 1500, es para revertir el incorrecto asiento de ventas de la empresa. Bien, hagamos el asiento correcto. Caja 1500. ¿Sí? Bien, para seguir haciendo el asiento, vamos a revisar primero el precio de venta, el resultado de la venta. ¿Sí? Tenemos un precio de venta neto de IVA de 1239. ¿Sí? Este 1239, ¿cómo llegamos? 1500 dividido 1.21. Le sacamos el IVA al precio de venta. El valor residual de la fotocopiadora X98 es de 1200. Valor de origen, 2000. ¿Sí? Valor de origen, 2000. Acá, menos la amortización acumulada, es 800, no 1200, porque eso ya corregimos. ¿Sí? La amortización acumulada tiene la fotocopiadora X98 es de 800. 400 por el año X1, 400 por el año X2. No tiene amortización por el año X3. ¿Está? Entonces, 1200. Tenemos un resultado positivo de 39,67. ¿Sí? Entonces, tenemos una amortización acumulada de fotocopiadoras de 800, dijimos, X1 y X2. ¿Sí? A fotocopiadora, su valor de origen que es 2000. ¿Sí? A resultado venta, fotocopiadora 39,67. ¿Sí? A IVA, débito fiscal. IVA débito fiscal va a ser la diferencia entre el precio neto de IVA y el precio con IVA. ¿Sí? 260,33. ¿Sí? 260,33. Para registrar correctamente, eh, correctamente la venta de la
fotocopiadora X91. Bien. Y ahí ya terminamos con la parte de bienes de uso. ¿Sí? Acá deberíamos hacer el mayor quizás. Creo que lo tengo armado acá después. Sí, acá tengo armado después los mayores. ¿Sí? Previsión, bienes de cambio. Mm, Y acá tengo los bienes de uso. Bien. Seguimos con la última parte, que es la parte de las comerciales. Esto quizás no le interese mucho a ustedes a lo que es el primer parcial. Ya que estamos, vamos a resolverlo. ¿Sí? El balance de documentos a pagar tiene dos documentos que fueron emitidos a pagar. Y sacar la fotocopiadora X2000. ¿Sí? Ese pasivo de documentos a pagar corresponde a los dos documentos que emitió la empresa para pagar la fotocopiadora X2000 que fue adquirida en el ejercicio. ¿Ah? Bien. Mm, Entonces, tenemos que segregar los intereses incluidos en los documentos. Mm, el cierre del último. Ujú. Bien. Fíjense que tenemos dos documentos. ¿Sí? Que fue emitido en octubre, el 15 de octubre, por 92 días. Este ya está totalmente devengado a los intereses. Están totalmente devengados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre el 15 de octubre del X3 y el 31 de diciembre, ¿cuántos días hay? A ver, vamos a ver. Tenemos eh, dice, a ver, 15 de, 15 de octubre del X3. Ahí se emitió el documento. ¿Sí? Entonces tenemos 15 días, en realidad 16 días por el mes de octubre. Tenemos el mes de noviembre, tenemos 30 días. Diciembre, tenemos 31 días. 92 días. Mm, 15. Perdón, estaba mirando mal. Fue emitido acá, ¿sí? El vencimiento es en octubre del X3, ¿sí? Estos 92 días van de julio hasta octubre. ¿Sí? Acá entonces tenemos el 15 de julio, X3, tenemos 31 días acá, 16 días en julio, tenemos 31 días en agosto,
tenemos 30 días en septiembre y tenemos 15 días en octubre. Acá tenemos, o deberíamos tener los 92 días. ¿Sí? Por lo tanto, observamos que este primer documento ya está totalmente devengado al cierre. ¿Sí? Los intereses del documento. ¿Ah? Hay que devengar los intereses de qué? Del segundo documento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el vencimiento opera el 15 de enero del ejercicio siguiente. ¿Sí? Por lo tanto, hay que segregar la parte de intereses pedidos de la parte de intereses. A ver, ¿cómo se los explico? Es la empresa con los documentos, para que lo entiendan. O sea, cómo se registra un documento con intereses. Vamos a partir de ahí porque quizás se olvida. ¿Cómo se registran los documentos a pagar? A ver. Tenemos los intereses positivos a devengar, es la porción de los intereses que restan al valor del documento. ¿Sí? Esto fue por la fotocopiadora, dicen. ¿Sí? Entonces, fotocopiadora a documentos, fotocopiadoras, intereses negativos a devengar a documentos a pagar. Esto hizo la empresa cuando emitió los documentos. Acá, recuerden, acá van los dos documentos. ¿Sí? Cuando la empresa hizo este asiento, incluyó los dos documentos. ¿Ah? Acá fue 5.000. Acá fue el total de los dos documentos, que son 6.150. Acá tenemos esto menos esto. 1.150. ¿Sí? El total de interés. Entonces, hay que devengar la parte de los intereses del segundo documento. ¿Ah? Vamos de vuelta. ¿Por qué el otro no? Porque el otro ya venció. ¿Sí? Este ya venció acá. ¿Sí? La empresa ya pagó ese documento. ¿Sí? Este todavía no. ¿Ah? Entonces, vamos a devengar la porción de intereses que ya están perdidos. ¿Sí? Acá tengo el cálculo hecho. ¿Sí? 766,67 por un plazo de 184 días. ¿Sí? El monto total de los intereses dividido los días me da el interés diario. Multiplico por cuántos días. 169 son los días que van hasta el cierre. El total del plazo, 184 días, le saco los 15 días que me quedan en el año siguiente. Y por diferencia obtengo cuántos días ya tengo de intereses perdidos. ¿Ah? Entonces acá vamos a tener intereses perdidos a intereses negativos a devengar.
mm, que venga 704,17. Interés diario por los días que pasaron desde la emisión del documento hasta la fecha de cierre. O el cálculo que hicimos acá, total del plazo, menos los días que corresponden al ejercicio siguiente. ¿Sí? 704,17. Con 17. Uy. Bien. Esto es todo lo que hay que hacer en la parte de documentos a pagar. ¿Tá? Lo que sí tenemos que hacer ahora es esta parte. Por ahí ya tenemos todo hecho, pero es engorroso estar encontrando todo esto. Acá, ¿qué pasa? Todo esto, toda esta partecita, si quieren, ¿ven? Toda esta parte acá, cuentas a pagar, capital, resultado del ejercicio, resultado anterior, todo esto es parte o es materia del segundo parcial. A nosotros nos estaría interesando más esta parte, pero bueno, vamos a completar todo igual. Bien. Eh, bien, vamos entonces. Créditos por ventas. Teníamos deudores por ventas. El saldo sin ajustar de la empresa. El saldo que tiene acá, al principio. ¿Sí? Tenemos acá 3.000. ¿Está? 3.000. Ahí vemos los asientos que fuimos haciendo. Tenemos intereses positivos a devengar, regularizadora de deudores por ventas. ¿Sí? Que es el ajuste 1, 600. Nuestro saldo entonces de deudores por ventas va a ser esto menos esto. ¿Solamente? No, falta. Falta la parte de las previsiones, que creo que no tengo acá. Mm, no, creo que no la tengo acá. No tengo hecho el cuadrito. A ver, vamos a ver acá. Mm, Bien. A ver, lástima no hice el cuadrito, cacho. Ah, Bien, faltan las previsiones acá. Quizás podemos ponerlo acá. No, ¿saben qué? Vamos a hacer las previsiones acá. Así queda mejor. Tenemos entonces las previsiones. Tenían un saldo según la empresa de 800. Vamos a hacer mejor. Vamos a... sí, y así. Previsiones. Y un saldo, vamos a poner acá, debía haber. Tenía un saldo de 800. Después con el ajuste 2, ajuste 2, tenemos 800 en el debe.
Después, con el ajuste 3, tenemos 960 en el haber. 960 en el haber. El saldo, entonces, las previsiones es de menos esto más esto. 960. Entonces así queda mejor para que lo vean. Con respecto a deudores por ventas. Bien. Vamos ahora con bienes de cambio. Y acá, fíjense, teníamos un saldo sin ajustar, según la empresa, de 847. ¿Sí? Partimos de ahí, 847. Con el ajuste 4 sacamos 90. ¿Sí? 90 acá. Con el ajuste 6, 42,50 el debe. 42,50. ¿Sí? 21 cuando damos de baja el ítem C. 7,50 cuando ajustamos el valor de las 15 más del ítem C por el nuevo costo de reposición que teníamos. ¿Sí? El saldo ajustado de los bienes de cambio entonces es 786. ¿Ah? Bien. Vamos ahora con los bienes de uso. Bienes de uso. Teníamos un saldo de fotocopiadoras, según la empresa, de 5.500. ¿Sí? El saldo que está acá. 5.500. Bien. Veamos qué asientos hicimos. Tenemos... Este, vamos a poner acá ajuste 11. 11 vamos a poner acá. Y este va a ser el 12. ¿Sí? Entonces tenemos el ajuste 11, 1.500. Ajuste 11, 1.500. Y el ajuste 12, cuando dimos de baja la X98, nos quedó acá en 2.000. 2.000. Entonces el saldo va a ser este más este menos este. ¿Ah? 5.000. Vamos con las amortizaciones. Las amortizaciones tenían un saldo de ¿cuánto? 2.200. 200. Voy a poner acá mejor. 2.200. Vamos los ajustes que tuvimos. Tenemos 2.200 en el debe. Uy, ¿qué hice ahora? $2.200 en el debe. No se aplicaron mal los números de asientos. Ajuste 9. Sí, ajuste 9. Ajuste 11. Acá me quedó mal, me parece. 1.800 en el haber.
1800. Esto es cuál el ajuste 10. Ajuste 10. No, este es el ajuste 10. 1800 y nos queda ahora el ajuste por la baja de la X98, que es en el debe 800. En el debe 800. Saldo entonces de las amortizaciones acumuladas, menos este, más este, menos este. Bien. Cuentas a pagar. Es el otro. Saldo según la empresa. No había saldo. No teníamos saldo de proveedores. ¿Sí? No había ni un saldo de proveedores. Sí hay ahora cuando registramos las compras. ¿Sí? Tenemos con el ajuste 5 y 6. ¿Sí? Ajustes 5 y 6. Tenemos. Bueno, acá tenemos el ajuste 5 y 6 va a ser 91,96, 91,96 y 51,43. Bien. Ahora, los documentos a pagar. Saldo sin ajustar. Este sí teníamos. ¿Y de cuánto es? Es 1266. ¿Sí? Recuerden que este ya está pagado. Fíjense cuándo venció. ¿Sí? Ya está pagado. ¿Ah? Este entonces era el saldo que teníamos al cierre de los documentos a pagar. ¿Sí? 2000, perdón, 1266,67. ¿Sí? Tiene una regularizadora, que son los intereses negativos a devengar. Mm, Intereses negativos a devengar. ¿Dónde lo hicimos? Ajuste S, 704,17. Mm, Acá. Teníamos intereses negativos a devengar por total de intereses. ¿Cuánto eran? 766,67. 766,67. Y con el ajuste que hicimos acá, es, este es 11. Ah, no, ese es 11. Este es 11 también. Con el ajuste 13. Ajuste 13. Ajuste 13. Acá tenemos 304,17. Entonces, los intereses negativos a devengar que me ajustan el saldo del documento va a ser la diferencia entre estos dos. ¿Sí? Vamos a tener 766 menos la porción de vengada, lo que todavía resta de vengar son 62,53. ¿Sí? El saldo, entonces, documentos a cobrar va a ser
Eh, vamos a trasladar esto acá. 91,96, 51,43. Ah, entonces, el saldo de cuentas por pagar que incluye proveedores y documentos a pagar son los dos proveedores más el documento menos los intereses a devengar. ¿Ah? 1.347,53. Las 17 me parece. Bien. Ah, fíjense, mira. Vieron que yo le hice la parte de acá, la parte de las previsiones. Estaba el cuadrito acá abajo. Disculpen por ahí un poco la desprolijidad, lo que pasa es que son muchos cuadros. ¿Sí? Deudores morosos, teníamos un saldo sin ajustar de 480. En el ajuste 2 tenemos 480 en el, a ver, 480 acá. Tenemos en el debe 480 y en el haber 480. Tenemos entonces 480. Uf, ¿qué pasó? 480 acá. Tenemos de baja por 480, el saldo es 0. ¿Sí? Esto menos esto. No, esto no lo vamos a... Esto vamos a sacarlo porque ya dice allá arriba la parte de las previsiones. ¿Sí? Bienes de cambio, bueno, ya habíamos ajustado. Bien. Acá fíjense que hace la cátedra. Determina el resultado del ejercicio. ¿Sí? Porque si se fijan acá abajo, ustedes tienen que completar el cuadrito dentro de los cuadros que tienen que completar, que tienen resultados. Entonces hay que determinar el resultado. ¿Sí? Con todas las cuentas de resultados que tuvimos en el planteo. ¿Sí? Tenemos 3.250 resultado del ejercicio. 3.250. Tenemos las ventas que debitamos en el primer ajuste, que era de 600 para sacar los intereses. El área del ajuste 2. A ver. 120. ¿Sí? 120 es un resultado positivo, por lo tanto se acredita. 320. Valores incobrables en el de 960. CMB ajuste 4. Perdón. CMB ajuste 4. 90. 90 acá. 5 CMB.
76. 76. Ajuste 7 se me ve. 7,50 en el haber. Ah, y se me ve ajuste 8. Se me ve ajuste 8. 21. 21. Bien. Amortizaciones. Ajuste 9. 1400. 1400 acá. 1400. Resultado por la venta de la fotocopiadora. Tenemos acá 39,67. 39,67. Amortización corregida. Hicimos acá ajuste 10. Bueno, acá ajuste 10. 1000. Los intereses negativos del último asiento. 704,17. 704,17. Nos queda. Creo que faltó un área H, que es este, ¿no? Ajuste 9. Vamos a poner acá ajuste 9. 1400 más la área. Ahora, amortización más área. Entonces, va a 1800 acá. Y terminamos el resultado del ejercicio. Esto. Vamos a sumar todos los positivos. Menos este, menos este, menos este, menos este, menos este, menos este. 1966 con. Bien. Y bien, acá llegamos. Acá, este me parece que tenemos mal. 1000. 1966. A ver. 600. 20, 960, 90, 76, 21, 7,50, 1800, 39,67, bueno. Me faltó este área. Esta área acá de 800. El ajuste 10. Acá. Sí. Amortizaciones más área. 10. Serían 1800. Bien, bueno, la idea en realidad es que completemos este cuadrito, ¿sí? Con el saldo de cada uno de los mayores.
Acá otros créditos, este saldo de otros créditos, es el correspondiente al IVA crédito fiscal. ¿Sí? Tenemos bienes de cambio del mayor, bienes de uso también del mayor, total activo, las cuentas a pagar. Acá, este saldo ya llegamos. El capital, bueno, no cambió. El resultado de ejercicios anteriores sigue siendo igual. El resultado del ejercicio cambia. Yo tengo 1566. Se me hace que en alguna partecita nos estamos perdiendo algún resultado acá. ¿Sí? Mm, me parece que acá nos perdimos en algún resultado. No sé si sumamos mal. Voy a sumar de vuelta a ver si tenemos esto más esto más esto más esto más esto. No, perdón. Mm, tenemos más esto más esto más esto más esto menos esto menos esto menos esto menos esto menos esto. 1166. ¿Y acá cuánto tengo? Por ahí me pierdo con los cuadros, por eso no quiero que 1166 1166 menos 1566. 100. No. Eh, 1166. 1166. 166 menos 1566. 400. Debe ser una de las amortizaciones entonces que le damos. Mm, A ver, tenemos 2200. Ajuste 9. Más área. Sí. Después tenemos 1800. Ah, sí, acá está. Acá está, acá está, acá está, acá está, acá está el ajuste 9. Son 2200. Acá está. Este, 2200. Ahí está. Pero no nos coincidía. Bien. Tuvimos que hallar los saldos corregidos de esto. Caja queda igual, no tenemos nada de caja. Deudores por ventas. ¿Sí? Recuerden que deudores por ventas incluye deudores por ventas, deudores morosos, o con saldo cero, ¿sí? Menos los intereses positivos a devengar y menos las previsiones. ¿Sí? En otros créditos, esto acá va a ser el IVA crédito fiscal. ¿Sí? En ese cambio, la diferencia entre los dos saldos que hallamos, bienes de uso también, las fotocopiadoras, total activo, cuentas por pagar, será el saldo según la empresa, 2.500. ¿Sí? Este es el saldo ajustado, ahora incluye proveedores más los documentos a pagar, ya solamente el segundo documento. El capital no varía, ejercicios anteriores me queda igual, el resultado del ejercicio sí me varía, y el total del pasivo más el patrimonio neto. Fíjense que este cuadrito es muy similar al que vimos para el primer parcial, nada más que en el primer parcial era solamente con respecto al activo. De hecho, yo creo que si les tomo un examen,
El primer parcial, obviamente, toda esta parte acá no va a tener. Acá lo vimos a fines de resolver todo el examen de manera correcta, ¿sí? Por todo el examen completo. Pero en el primer parcial, que es lo que a ustedes más les está interesando en este momento, van a tener solamente esta primera parte, ¿sí? Recuerden que entra caja, créditos por venta, bienes de cambio y bienes de uso. ¿Ah? Bien, bueno chicos, me había comprometido a grabarles la clase. Obviamente estoy hablando solo, digamos, porque eh, esto es simplemente una grabación. La idea es que les haya servido, la idea es que puedan entender el ejercicio, que puedan entender los planteos. Vuelvo a insistir, y no me voy a cansar de hacerlo. Cada vez que ustedes eh, tengan una duda, consúltenme, mándenme un mensajito. Hay una de las alumnas que me, me pareció creativa, digamos. Ella, cuando estudia y tiene algunas dudas, graba un audio. Me dijo que armó un grupo de WhatsApp con ella misma. Entonces, ella en ese grupo graba las consultas que tiene para no olvidarse. Entonces, después, cuando me escribe y me hace las consultas, ya tiene las dudas que quería preguntar. Sí, me pareció ingenioso, digamos así, porque vieron que uno por ahí está estudiando y, qué sé yo, algunos por ahí estudian hasta las 3 de la mañana y no me quieren escribir a esa hora. Perfecto. El otro día por ahí se olvidan que querían preguntar, entonces está bueno, viste, que tomen ese ejemplo. Bueno, si les parece, digamos. Entonces, pueden consultar cualquier cosa que no entiendan, ¿sí? Cualquier cosa que no entiendan. Por favor, traten de llegar al primer parcial con la menor cantidad de dudas posibles, ¿sí? Les voy a estar mandando el Excel de esta solución y obviamente la grabación apenas termine de subirse. Bien, bueno chicos, eh, nos estamos viendo entonces el día martes, nos quedan 2 clases más hasta el día del parcial. Si eventualmente van a necesitar alguna otra clase o hacer alguna otra consulta, me avisan, ¿sí? Bueno, espero que estén estudiando, no se dejen estar con la teoría, es larga y fea, así que por favor pónganse las pilas con la teoría. Y bueno, nos estamos viendo entonces el día martes.